Estado en la previa de la marcha con nosotros Daniel Tano Catalano, a quien tenemos el gusto de volver a saludar. Buen día, Tano, te saludamos Rulo de la Torre, Eduardo Fabregat, Adrián Murano. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, bueno, conforme con la convocatoria, ¿qué evaluación haces del día después de la movilización de ayer? La convocatoria sí fue, me parece, mucho más amplia de lo que pensábamos al momento de largar la marcha. Eso habla de la necesidad de nuestro espacio político de poder manifestarse, de poder visibilizar la situación que estamos atravesando, así que el saldo es altamente positivo. Ahora sería importante ver de qué manera se nos contiene dentro del Frente de Todos, ¿no? Y qué respuesta hay del Poder Ejecutivo. Cuando vos decís se nos contiene dentro del Frente de Todos, ¿es porque hay alguna duda de que esto podría derivar en alguna fractura, Tano? De esta situación que se está viviendo, de esta, si se quiere, exposición de agendas distintas, en algunos casos contradictorias. Yo creo que hay una fractura que no es institucional, pero que hay una fractura política, y me parece que lo que estamos buscando es ver de qué manera se puede ir acomodando todo para poder transitar estos 2 años que quedan de espacio político de gobierno. Decir otra cosa también sería mentirnos porque bueno, hay como diferencias que no son insalvables, pero que hay que atenderlas. Tano, estamos en comunicación con Daniel Tano Catalano, hombre de AT Capital, de la CTA, ustedes lo conocen muy bien. Que ayer fue uno de los oradores en la plaza. Bueno, no sé si pudiste, además de ser orador, si pudiste intercambiar con, más allá de gente de tu propio espacio, sino gente que se haya acercado por sus propios medios, de a pie, como se dice habitualmente. Los organizados también se acercan de a pie, es una expresión un poco feliz la que estoy usando. A lo que voy es que mucha gente estaba, por lo menos en mi experiencia, lo que yo conversé, Tano, decime vos si tuve una mala impresión o una buena impresión. Mucha gente estaba allí, eligiendo su propia movilización, como quien elige su propia aventura. ¿Te acuerdas ese cuento infantil? Sí. Estaba el que marchaba por la Marcha de la Alegría, como había convocado el gobierno, la convocatoria muy clara de ustedes, el no pago a la deuda. Estaban columnas con intendentes que marchaban por la lealtad del peronismo y algo más partidario. Digamos, en esa fragmentación vos ves, ¿qué ves? No te quiero dar una respuesta posible. ¿Qué ves vos en esa fragmentación? Veo lo que transita Alberto, veo lo que transitamos con Alberto, es justamente esa situación de la que estábamos hablando antes, ¿no? No se puede hablar de una situación única, bueno, el Frente de Todos me parece que se está repensando y en todo caso se está mostrando públicamente desde qué lugar participar. Ayer la plaza hablaba de eso, ¿no? Del gran quilombo que somos, de tener a un espacio pudiendo decir no al pago de la deuda, revisión de la deuda externa, basta de presos políticos, intendentes que salieron sobre el universo de la lealtad al espacio. Los de pie que decís vos que no está mal planteado así, hay gente que necesita ganar un espacio porque fueron parte de la resistencia al neoliberalismo. Todo eso hoy necesitamos que Alberto lo exprese como síntesis, y me parece que lo de ayer era ese pedido, y de hecho en un momento en la plaza se hablaba que Alberto estaba esperando que termine el acto de madres para poder salir, y a mí eso me llenó de entusiasmo. ¿Te hubiese gustado que hable Alberto? ¿Te hubiese gustado? Claro que sí, porque me parece que el lugar de él tiene que ser el lugar de la síntesis de todas estas posiciones. Vos sabés que él incluso llegó a viajar con helicóptero para participar, y a último momento decidió que no, y uno de los argumentos que le dio a su entorno, o que daba a su entorno respecto a por qué decidió no participar, fue que le había parecido muy duro el discurso de ustedes, digamos, el de Eve, el tuyo, y no quería discutir públicamente con los argumentos que ustedes habían expresado. Es que la discusión está abierta. Para mí los discursos no son duros. Había en su momento había un humorista peruano que decía la mala palabra no comer, y una vez también lo toma eso. Me parece que no es duro plantear que hay que revisar la deuda de Macri, que la gente no está pudiendo garantizar las 2 comidas diarias, y que hay que generar la reforma judicial, porque todas estas cosas son las que él también planteó al momento de asumir
y fue el que nos pidió que nos movilicemos si había alguna situación que había que corregir. No estamos haciendo nada por fuera de lo que pensamos, y además de verdad ese escenario, ¿no? Con Walter Correa, con Baradel, con Amado, con Consejo, ¿qué es lo que podría expresar distinto a lo que expresamos? Si con esa bandera nosotros peleamos contra el neoliberalismo y peleamos por un proyecto político, o alguien esperaba que digamos otra cosa y que nos metamos a nosotros mismos. Me parece que no hay lugar para eso. Creo que lo mejor que le puede pasar a Alberto es que haya dentro del Frente de Todos, el espacio que nosotros conformamos también sea tenido en cuenta en estos debates, porque lejos de pensar que se le puede estar debilitando, nosotros sentimos que lo fortalecemos cuando le discutimos a la derecha respecto de las soluciones que nos van generando ellos. Daniel Rublo te saluda, ¿cómo te va? Hola, Rublo. Bien, pero con muchas preocupaciones que tienen que ver con esto que estás contando. Cuando uno escucha que se insiste en que, bueno, después del 14 de noviembre hay que lograr un nuevo consenso con los sectores empresarios, con la oposición, que se va a llamar a sectores... Bueno, pareciera que se insiste siempre en lo mismo y no mirar para el lado que desde este lado se reclama que se mire, digamos, que son otros los sectores sociales con los cuales hay que recomponer relaciones desde el gobierno. ¿Dónde ves vos que más allá de espacios como el de ayer, que es absolutamente legítimo y la verdad que fue un golazo en varios sentidos, digamos, la convocatoria de ayer, pero digo, ¿ves que hay espacio para discutir esto, que esto que vos estás manifestando no quede en una manifestación simplemente de un lugar donde no se los escucha? ¿Ves en el camino, en la necesidad de conformar un espacio donde esto se pueda plantear más formalmente? ¿Cómo sigue esta discusión? Porque parece que algunas cosas resultan casi inconmovibles con respecto a este tipo de políticas o de alianzas del gobierno. Que lo que pasa es que si el gobierno no nos elige, es un problema. Nosotros le estamos diciendo a Alberto que nosotros ya lo elegimos a él. Uh-huh. Y lo que tiene que suceder es que, más allá de su situación obligada con el empresariado y con los grupos económicos, tiene que poder generar una empatía con el pueblo que peleó para que sea presidente. Y en eso nosotros necesitamos ser contenidos y ser parte. Que no alcanza solamente con sentarte con los dueños del supermercado. Nosotros estamos dispuestos a ir a recorrer las góndolas, y estamos dispuestos a pelear los precios, y estamos dispuestos a abrazar una política que nos garantice derechos. Pero nosotros no se sostiene solamente con el control de precios y congelar, porque la inflación nosotros no destrozó el salario, y tenemos que poder tener una política económica distinta a lo que se está pensando hoy. Por eso, cuando tienes un barrio de Plaza de Mayo, te dice, che, cobra jubilación 29 lucas, dale, ¿qué hacemos? No es para no escuchar, justamente es para abrazar esa situación y para ver y pensar de manera colectiva cómo lo resolvemos. Uh-huh. Por eso creo que ayer nosotros nos fuimos muy claros respecto de, no es una marcha opositora, es una marcha de lealtad hacia nuestro pueblo, es una marcha de lealtad hacia nuestro espacio político, y lo que necesitamos es que se generen los ámbitos para poder sentarse. Eve le habló directo al presidente, le puede haber parecido duro a Alberto, pero la dureza la estamos viviendo nosotros con nuestros salarios, y se está viviendo también en cada uno de los barrios donde la gente no puede almorzar. Así que me parece como que hay que encontrar en eso un equilibrio y caminar. Daniel, muchas gracias por esta comunicación, te agradecemos mucho. Un abrazo, hasta luego.